bajo el sol abrasador del desierto, sucedió algo impensable. Un caballo de carreras herido, que alguna vez fue símbolo de gloria, fue abandonado a su suerte bajo la arena por la misma persona que una vez afirmó amarlo. Pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como un acto de crueldad pronto se transformó en una historia de supervivencia, redención y una verdad mucho más perturbadora de lo que nadie imaginaba. Antes de sumergirnos, dinos desde dónde nos estás viendo, y si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte. Los últimos días del invierno aún mantenían al Valle del Norte atrapado en el hielo y el silencio. La nieve cubría cada rama de los árboles y cada poste de las cercas, y el viento traía consigo un filo que atravesaba bufandas y abrigos de lana. Hoy, sin embargo, el frío no fue suficiente para alejar a la multitud. Espectadores de todos los estados del norte habían acudido al prestigioso derbi de hielo del norte, celebrado en el corazón de los establos Whitaker Racing, un nombre que durante mucho tiempo fue sinónimo de poder, linaje y victoria en el mundo ecuestre invernal. Una enorme pancarta se extendía sobre las puertas de entrada, ondeando suavemente bajo la nieve que caía. Decía, Legado Whitaker, campeones del hielo. Entre los corredores de élite se encontraba Blizzard, un semental negro azabache con un pelaje que brillaba como el ónix espolvoreado con escarcha. 3 veces campeón, se había recuperado recientemente de una lesión menor en una pata, y muchos creían que este sería su regreso triunfal. Pero el destino siempre ha tenido sus propios planes. En la última vuelta de la carrera, mientras Blizzard se acercaba a la última curva helada, su casco resbaló en un parche de hielo cristalino. Tropezó solo por un segundo, pero fue suficiente. Perdió el impulso, flaqueó y cruzó la línea de meta en 6º lugar. La multitud se hundió en un silencio atónito. Los murmullos recorrieron las gradas como una corriente de aire frío. Blizzard se detuvo cerca del final de la pista, con los flancos jadeantes. Su pata trasera izquierda temblaba ligeramente, no era suficiente para que un ojo inexperto lo notara, pero el temblor no escapó a quienes habían trabajado con él durante años. Desde la plataforma de observación sobre los establos, Chase Whitaker, de 25 años, envuelto en un abrigo forrado de piel y botas relucientes, golpeó con la palma de la mano la barandilla de metal, con la mandíbula apretada mientras veía cómo se actualizaba el marcador. Inútil, escupió entre dientes. Solo un montón de músculo y fracaso. Mientras Blizzard era retirado de la pista, Chase descendió las escaleras con pasos pesados y furiosos. Interceptó al cuidador y miró al caballo como si fuera equipo roto. Ya no lo quiero en los establos Whitaker, dijo con frialdad. Los fracasos no pertenecen aquí. Nadie a su alrededor habló. Jack Cooper, el veterano entrenador que había criado a Blizzard desde que era un potrillo, permanecía en silencio al fondo del grupo. Apretó su gastada gorra entre las manos, con los labios formando una línea tensa. Le había advertido a Chase hacía apenas una semana, la pata de Blizzard no se había curado del todo. El joven no escuchó. Ahora, Jack observaba cómo se llevaban al semental, con el vapor subiendo de su pelaje hacia el aire helado. No te mereces esto, susurró Jack suavemente. Tú no, mi guerrero, no. Nadie desafió a Chase. El frío ya no estaba solo en el viento, estaba en el silencio, espeso y amargo, sellando sus labios mientras el peso de lo que estaba por venir comenzaba a sentarse. El olor penetrante a cuero y hierro frío llenaba el cuarto de aperos detrás del granero principal, mezclándose con la tensión persistente que flotaba en el aire. Chase Whitaker se quitó los guantes de montar y los arrojó sobre el banco de madera, con sus botas crujiendo sobre el heno congelado del suelo. Su aliento humeaba mientras se acercaba a Blizzard, que permanecía atado y jadeando, con los flancos todavía agitados por la carrera. Me hiciste quedar como un maldito tonto frente a la mitad de la prensa del norte, siseó Chase, señalando con el dedo la cabeza del caballo. Blizzard parpadeó, demasiado exhausto para estremecerse. Uno de los jóvenes mozos de cuadra se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor, creo que su pata trasera podría estar herida de nuevo.
El lado izquierdo. Podría ser algo leve. La voz de Chase estalló como un látigo. No te pago para que adivines. Giró bruscamente, caminando en un círculo cerrado, y luego se detuvo en seco. Llévenlo al fondo del barranco Snowdrop, ordenó. Esta noche. Asegúrense de que nadie los vea. Cayó un silencio tan pesado que parecía presionar la nieve con más fuerza contra los cristales de las ventanas. Nadie se movió. Nadie le sostuvo la mirada. Jack perdió un paso adelante lentamente, con sus viejas botas arrastrándose un poco por el suelo. Su voz era tranquila, pero cargada de acero. Es solo una distensión muscular. Dale unas semanas. Sabes que se recuperará. Chase soltó una risa seca y ladeó la cabeza con desdén. No voy a pagar por cuentos de hadas de un viejo sentimental. Es un caballo, Jack, no una persona. Y no estoy dirigiendo un santuario. Estoy construyendo un legado. Las manos de Jack se apretaron alrededor de la correa de su gorra desgastada. Miró a Blizzard, el caballo que había entrenado desde potrillo, cuya zancada podía leer como si fuera poesía, y se sintió impotente. Chase tenía el poder aquí. Si Jack se enfrentaba a él ahora, sería apartado de los otros caballos, incapaz de ayudar donde todavía podía. Inclinó la cabeza. Que Dios te ayude, Blizzard, susurró mientras se alejaba. Mantente con vida. Esa noche, bajo un cielo amoratado por la última luz del crepúsculo, un estrecho trineo emergió de las sombras del granero. Dos jóvenes, envueltos en bufandas y en culpa, guiaron a Blizzard hacia el frío. El caballo caminaba con cojera, sus movimientos eran lentos y su aliento formaba una densa niebla en el aire gélido. Se sobresaltó cuando le colocaron una venda sobre los ojos, pero no se resistió, sus energías estaban prácticamente agotadas. Evitaron los caminos principales, atravesando el bosque y cruzando silenciosos montículos de nieve hasta que el mundo se volvió más callado y oscuro. Siguieron un sendero medio olvidado, conocido solo por los trabajadores más veteranos de la finca, que conducía al barranco Snowdrop, una hendidura empinada y desolada en la tierra que descendía hacia una cuenca de viento y hielo. Los únicos sonidos eran el suave roce de los patines del trineo sobre la nieve y el silbido del viento entre los pinos. Nadie habló hasta que llegaron al borde del barranco. Uno de los hombres vaciló mientras desataba la venda. Blizzard parpadeó en la penumbra, moviendo las orejas ante aquel extraño silencio. Odio esto, susurró el más joven. Hazlo rápido, murmuró el otro, antes de que alguien nos vea. Juntos guiaron al caballo por una estrecha pendiente al borde del abismo. En el fondo, la nieve era más profunda, intacta por el sol o por las pezuñas. No había refugio, ni cercas, ni agua, solo el viento amargo y la sombra de los acantilados blancos. Se marcharon sin mirar atrás. Blizzard se quedó solo, rodeado de un vacío inmenso. La nieve le llegaba a las rodillas, fría e implacable. Su aliento se elevaba en finas plumas que desaparecían rápidamente en la noche. Durante un largo momento, permaneció allí, inmóvil y aturdido. Miró hacia el tenue resplandor de las luces a lo lejos y luego volvió a mirar los interminables bancos de nieve. Sus orejas se orientaban hacia cada susurro del viento, pero ya no había voces, ni pasos familiares, ni contacto humano. Solo el crujido de un tronco congelado y el suave siseo de los copos al caer. Una ráfaga de viento levantó un velo de nieve que le escocían los ojos y se le pegaba a las pestañas. Sacudió la cabeza con debilidad, con los orificios nasales cubiertos de escarcha. Intentó avanzar hacia una roca, guiado por algún instinto en busca de refugio, pero ésta no ofrecía calor ni barrera contra el frío. No había paja bajo sus cascos, ni pesebre, ni puerta, solo el eco de la traición flotando en el aire. Soltó un suspiro bajo y cansado, no de dolor, sino de algo más profundo, el dolor aplastante del abandono. La confusión de haber sido alguna vez querido y ahora ser desechado como basura.
Y entonces llegó la oscuridad. La primera noche en el barranco cayó con un silencio tan absoluto que parecía borrar cualquier sonido. La nieve caía suavemente del cielo, cubriendo el lomo de Blizzard con una capa blanca que se hacía más pesada a cada hora. Se movía de vez en cuando, intentando mantener la circulación en sus patas. Cada movimiento removía la nieve, pero el frío regresaba más rápido, mordiendo con más fuerza. Golpeó el suelo una vez, un golpe sordo que resonó en la cuenca como un veredicto solitario. Relinchó débilmente. No hubo respuesta. Sin embargo, en sus ojos aún quedaba algo. No era esperanza, todavía no. Pero en algún lugar de aquel cuerpo cansado y herido, una voluntad parpadeaba. No porque creyera que alguien vendría, sino porque la vida, incluso herida, se negaba a rendirse fácilmente. Blizzard bajó la cabeza y volvió a quedarse inmóvil, solo y congelándose, pero aún no derrotado. Enclavado en una cuenca tranquila bajo las montañas rocosas se encontraba Silver Pines, un pueblo que el invierno nunca parecía olvidar. Con una población que apenas llegaba a las 400 personas, el pueblo dependía de familias muy unidas, de la agricultura resistente y de las habilidades estacionales transmitidas de generación en generación. Los meses de frío llegaban temprano y se iban tarde, a menudo aislando a la comunidad bajo una espesa capa de nieve y un velo de silencio. Los Miller eran una de las pocas familias con trabajo estable durante la larga temporada. Tom y Susan Miller dirigían la clínica veterinaria local, atendiendo desde ganado hasta huskies, pasando por algún raro pura sangre traído de las tierras altas. Su hijo Ethan tenía 12 años y era una parte tan fija de la clínica como el olor a yodo y heno. Cada mañana, envuelto en piel de oveja y guantes gruesos, él y su perro Max, un husky blanco y negro de orejas tiesas e instintos agudos, caminaban por el perímetro de la cerca para comprobar si había grietas por la nieve, barandillas rotas o signos de daños causados por la fauna salvaje. Aquella mañana, el cielo era de un gris acero apagado. Las nubes colgaban pesadas, presagiando más nieve, y una quietud cubría el bosque como un aliento contenido. Ethan se subió a la cremallera del abrigo y silbó. Max llegó trotando, moviendo la cola y con la nariz ya inquieta por el rastro de algo. «Vamos a revisar el lado norte hoy», dijo Ethan, agarrando un bastón y colgándose una pequeña mochila al hombro. La nieve crujía suavemente bajo sus botas, cada paso era un sonido amortiguado en aquel mundo silencioso. Siguieron el sendero junto a la cerca exterior durante unos 15 minutos, con el ritmo de sus movimientos familiar y reconfortante, hasta que, de repente, Max se detuvo en seco. Ethan se detuvo. Max permanecía rígido cerca de un viejo pino, olfateando con intensidad. Entonces, sin previo aviso, el perro viró bruscamente hacia el noreste, en dirección al barranco. «Max, no, eso está muy lejos». «Oye», gritó Ethan. Pero el husky ya se había escabullido entre la maleza, soltando un ladrido seco. El niño vaciló. Esa dirección llevaba directamente al barranco Snowdrop, un desfiladero empinado y peligroso sobre el cual sus padres le habían advertido desde que era pequeño. Sin embargo, algo en el ladrido de Max atravesó su miedo, no era un juego, era una urgencia. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ethan lo siguió. Se movió rápido, deslizándose por las laderas cubiertas de nieve con un pequeño trineo de plástico sujeto a sus botas, esquivando ramas bajas y agachándose para pasar por los huecos entre los árboles. El terreno descendía y se curvaba de forma impredecible. Más de una vez estuvo a punto de perder el equilibrio. Finalmente, tras casi 10 minutos extenuantes, llegó a un claro. Se detuvo en seco al borde de un saliente que dominaba una estrecha cuenca de nieve debajo de él. Max estaba allí, caminando de un lado a otro junto a un gran bulto deforme en el fondo. A Ethan se le cortó la respiración. Eso no era un montón de nieve. Era un caballo. Se precipitó ladera abajo, con las rodillas hundiéndose en la nieve profunda y el pulso retumbando en sus oídos. La figura en la nieve era enorme.
Un semental negro, ligeramente encogido y cubierto por una capa de blanco como ceniza sobre carbón. «Dios mío», susurró Ethan con los ojos muy abiertos. Cayó de rodillas junto a la criatura. El caballo apenas respiraba. El vapor salía débilmente de sus fosas nasales, congelándose rápidamente en el aire. Una de sus patas traseras temblaba con espasmos involuntarios. Ethan estiró la mano, quitando la nieve de su cuello. La piel debajo estaba fría y rígida. «¿Quién te hizo esto?», murmuró. Entonces lo vio, un cabestro de plata medio enterrado bajo la crin del caballo. Lo limpió con dedos temblorosos. «Whitaker, Blizzard». Se quedó boquiabierto. «¿Eres tú, el campeón?», susurró. Había visto a este caballo en la televisión y en revistas. Su padre había mencionado a Blizzard una vez, llamándolo el orgullo del circuito de hielo. ¿Qué hacía allí, abandonado en un barranco? Ethan dejó su mochila y sacó una bufanda y una pequeña botella térmica con agua tibia. Con delicadeza, envolvió la bufanda alrededor del cuello de Blizzard y presionó la botella contra la base de su oreja, donde el calor viajaría más rápido al cerebro. «Quédate conmigo», le susurró. «No te duermas. Por favor, no te duermas». Colocó ambas manos contra el pecho del caballo, intentando calentarlo con su calor corporal, inclinándose sobre él para proteger a Blizzard del viento con su propio cuerpo. Max se echó también al lado del caballo, presionando su pelaje contra el flanco del animal sin que nadie se lo pidiera. «Vas a lograrlo. No dejaré que mueras aquí fuera», dijo Ethan suavemente. Se quedó así todo el tiempo que pudo, susurrándole y acariciando al caballo, vigilando su respiración. Sabía que no podía sacar a Blizzard de allí solo, pero ahora conocía el lugar exacto. Podría encontrarlo de nuevo. «Volveré. Lo prometo». «Te lo juro», dijo con firmeza. Se quitó su bufanda de repuesto, la ató a la rama de un árbol cercano como señal y dejó allí el resto del agua caliente y una almohadilla térmica de su kit de emergencia. Luego se puso en pie, con la nieve ya filtrándose en sus calcetines. «Vamos, Max. Tenemos que movernos». El husky ladró una vez, como si comprendiera, y siguió a Ethan mientras comenzaba el ascenso para salir del barranco. El viaje de regreso fue brutal. El cielo se había oscurecido y la nieve empezaba a caer en copos constantes, borrando el rastro y pesando sobre los árboles. Ethan avanzó, deslizándose por las pendientes donde podía, usando sus manos para equilibrarse, mientras el aire salía de sus pulmones en ráfagas calientes y desesperadas. Más rápido, jadeó con el corazón acelerado. «Resiste, Blizzard. Solo resiste». En el momento en que Ethan salió del barranco, él y Max emprendieron el viaje más importante de sus vidas. El viento se había intensificado y la nieve se arremolinaba ahora en capas más gruesas sobre el paisaje. Ethan se agachó en su trineo, guiándolo por senderos familiares mientras Max corría a su lado con la lengua fuera y las orejas hacia atrás contra el vendaval creciente. El frío era más agudo ahora, mordiendo a través de los guantes de Ethan hasta sus huesos. La visibilidad cayó a solo unos pocos metros, el bosque se redujo a sombras cambiantes en blanco. Pero no podía detenerse. Ahora no. Si no llego a tiempo, susurró entre dientes castañeantes, morirá allá afuera. Sus músculos ardían y sus piernas temblaban con cada impulso. Pero el niño siguió adelante. El tiempo se había convertido en su enemigo y la nieve en su cruel aliada. Después de casi una hora, el contorno familiar de los tejados emergió de entre los árboles. Un tenue resplandor naranja parpadeaba desde las farolas y las ventanas de las cabañas. Silver Pines, al fin. Ethan bajó a toda velocidad por la última pendiente, ignorando el fuego en su pecho, y entró derrapando en el patio trasero de la clínica veterinaria de su familia. Irrumpió por la puerta, con sus botas dejando rastro de nieve derretida por el suelo de madera. «Papá, mamá».
jadeó. Tienen que venir ahora mismo. Tom Miller levantó la vista de su registro de medicamentos de invierno justo cuando Susan entraba por el pasillo. Ambos se quedaron petrificados al ver el rostro de su hijo. Blizzard, jadeó Ethan, recuperando el aliento. Lo encontré. Está vivo. Pero se está muriendo de frío en el barranco. Hice lo que pude, lo envolví y le dejé compresas térmicas, pero no aguantará mucho. Los ojos de Tom se agrandaron. ¿Blizzard? ¿El caballo de los Whitaker? Ethan asintió frenéticamente. Está herido, de una pata trasera. Y no tiene comida ni refugio. Alguien lo dejó allí para que muriera. Susan corrió a su lado, rodeándole los hombros con una manta. Tranquilo, cielo. Estás helado. Mientras Ethan relataba cada detalle, cómo Max había encontrado el rastro, cómo Blizzard apenas había respondido y cómo le había intentado calentar al caballo, sus padres intercambiaron miradas. Tom no dudó. Se acercó a la radio de onda corta en la pared y comenzó a marcar. Jack, dijo cuando la línea se abrió entre estática. Soy Tom. Ethan encontró a Blizzard, y vamos a necesitar tu ayuda. Jack Cooper vivía ahora a las afueras del pueblo, en una cabaña desgastada por el clima cerca del bosque. Cuando escuchó el nombre, hubo un largo silencio al otro lado de la radio. Se lo advertí, dijo al fin. Les advertí sobre esa pata. Aún no se ha ido, respondió Tom. Pero no lo logrará solo. Unos minutos después, Jack llegó a la casa de los Miller, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sus manos eran viejas, pero su agarre sobre el maletín veterinario era firme. Ethan lo recibió en la puerta. Por favor, él confía en usted. Lo vi en sus ojos. Jack le dirigió una mirada larga y tranquila, y luego asintió. No dejamos atrás a nuestros alumnos. Alrededor de la mesa de la cocina, bajo el suave parpadeo de las linternas de tormenta, extendieron mapas y trazaron la ruta de rescate. Jack conocía el terreno. Tom calculó el camino más rápido. Susan reunió suministros médicos y mantas térmicas. Afuera, el viento aullaba con más fuerza contra las ventanas. En pocas horas, la carretera principal quedaría sepultada. Pero no iban a esperar. Ethan y Susan se dirigieron al único café que seguía abierto, el centro social del pueblo durante las tormentas. Estaba cálido y abarrotado de granjeros, leñadores y lugareños que esperaban a que pasara la ventisca. Ethan se subió a una silla y su voz cortó el murmullo de las conversaciones. Blizzard está vivo, el caballo de los Whitaker. Alguien lo dejó en el barranco Snowdrop para que muriera, pero yo lo encontré. Está herido y tiene frío, pero aún respira. Podemos salvarlo. Pero tenemos que irnos ahora. Un murmullo recorrió la sala. Alguien se burló. El caballo de los Whitaker no es nuestro problema. Un hombre cerca de la ventana se encogió de hombros, que la gente rica limpie su propio desastre. El ánimo de Ethan decayó. Pero antes de que pudiera volver a hablar, su madre dio un paso al frente. Mi hijo arriesgó su vida allá afuera. No le importó de quién era el caballo. Le importó que estaba vivo. La sala se quedó en silencio. Se podía oír el viento golpeando las ventanas como si la propia naturaleza estuviera esperando una respuesta. Entonces, desde el fondo, un hombre con parca se puso de pie. Era Elías, el experto del pueblo en perros de trineo y rescates de montaña, quien caminó lentamente hacia Ethan. Tengo un trineo lo suficientemente fuerte para llegar al barranco, dijo. Si tú confías en este chico, yo también. Un momento después, Ruth, una mujer anciana que recordaba cuando Ethan había salvado a un cervatillo herido la primavera anterior, también se levantó. Si es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la nieve por un caballo,
eso vale más que cualquier chisme. Uno por uno, otros lo siguieron. Linternas, bengalas de señalización, cuerdas y aislantes térmicos fueron llevados a la mesa central. Se desempolvó equipo de campamento viejo. Elías preparó su trineo. Alguien donó un walkie-talkie con baterías extra. En cuestión de minutos, el ambiente había cambiado. La sospecha dio paso al propósito. La duda se derritió bajo la determinación silenciosa de un pueblo que, a pesar de sus defectos, todavía sabía cómo defender a los que no tienen voz. Esa noche, mientras la nieve se espesaba y las estrellas desaparecían tras nubes grises, Silver Pines se preparó para desafiar a la tormenta. No por la gloria, ni por los titulares, sino por un único caballo abandonado y por el niño que se negó a dejarlo morir. La noche había caído por completo cuando el grupo de rescate salió de Silver Pines. Los faros cortaban la nieve arremolinada mientras se alejaban de la clínica veterinaria. El viento había cobrado fuerza, azotando la nieve polvorienta en espirales. La escarcha cubría las ventanas de los trineos y el aliento del equipo se elevaba como vapor fantasmal en la oscuridad. El pequeño convoy estaba compuesto por 4 figuras principales: Tom Miller, el veterinario; Jack Cooper, el viejo entrenador; Ethan, decidido y febril por la urgencia; y Elías, el conductor de trineos que conocía los senderos del bosque mejor que nadie. Grace Turner, la reportera local, iba con ellos con su GoPro sujeta al pecho y una videocámara de mano. 2 voluntarios del pueblo llevaban kits médicos adicionales y mantas de emergencia. El viento silbaba sobre sus cabezas mientras los perros de trineo se esforzaban contra el arnés, tirando de ellos hacia el norte, hacia el siniestro contorno del barranco Snowdrop. Ethan iba sentado en el trineo delantero, con Max acurrucado a sus pies. A medida que el viento se volvía más feroz, Grace se acercó a su oído y le habló a través del auricular. «Tu historia va a recorrer todo el estado esta noche», dijo, con la voz amortiguada por el viento. Ethan no respondió. Sus ojos permanecían fijos en los árboles frente a él, con el corazón martilleando y la respiración entrecortada. Tras avanzar una milla a través de un clima brutal, el bosque se hizo más ralo, revelando el empinado descenso del barranco. El terreno caía abruptamente hacia las fauces negras que se abrían abajo. La nieve se desplazaba en ondas silenciosas por las paredes de roca desnuda. Elías siseó, frenando a los perros. «A 5 pasos del borde», dijo. «Distancia suficiente para evitar ecos que provoquen avalanchas». Jack asintió, plantando estacas reflectantes con bengalas a intervalos. Los trineos crujieron al detenerse sobre la nieve compacta. Los dedos de Ethan estaban blancos de frío mientras se adelantaba gateando. «Es aquí», susurró. Recuerdo exactamente dónde estaba. Encendieron las luces. Abajo, tenuemente iluminado, yacía Blizzard. Su pelaje negro era casi invisible contra la ladera rocosa y nevada, a excepción del destello de su hocico mientras respiraba superficialmente. Jack se enganchó una cuerda y se deslizó hacia abajo, plantando cada pie con firmeza para evitar resbalones. Tom lo siguió de cerca. Ethan comenzó a bajar tras ellos, pero Max se presionó contra su pierna, una súplica silenciosa que no pudo resistir. Grace se agachó para empezar a grabar, con su voz susurrando palabras de aliento. A una distancia segura, los perros esperaban. El viento azotaba el precipicio y los copos cortaban sus rostros como agujas. Cuando Ethan finalmente estuvo al lado de Tom, soltó un jadeo. Blizzard yacía acurrucado en un pequeño saliente, con cada aliento visible en el aire. Tenía los ojos pegados y los orificios nasales oscurecidos bajo la escarcha incrustada. Max dio un paso al frente y apoyó su hombro contra el vientre del caballo, presionando contra el calor vivo. «Todavía respira», exclamó Ethan apenas en un susurro. Tom puso una mano firme en el cuello de Blizzard, buscando el pulso. Luego se acercó más y murmuró, débil, pero sí. «Si no hacemos algo pronto, este será el final». Ethan cayó de rodillas, presionó su frente contra la de Blizzard y susurró, «Te dije que volvería».
Juré que encontraría ayuda. Max empujó la pata delantera de Blizzard. En ese momento, algo cambió. La oreja de Blizzard se movió. Sus párpados se abrieron en un medio parpadeo. Jack tomó posición para rodearlos mientras Tom y Ethan comenzaban el trabajo. Los voluntarios se deslizaron hacia adelante, recuperando suministros de emergencia. Grace filmaba cada movimiento con reverencia. Con eficiencia y calma, trabajaron. Tom quitó la nieve del lomo y los hombros del caballo, limpiando el pelo apelmazado por el hielo. Jack frotó el cuello y el hombro de Blizzard, murmurando, «Vamos, guerrero. Levántate con nosotros». Ethan y Max seguían transmitiendo calor al pelaje de Blizzard. Un voluntario extendió una manta térmica sobre la sección media del animal. Tom preparó una vía intravenosa con fluidos isotónicos calientes y vitaminas. Insertando con cuidado la aguja en la yugular, administró la solución durante varios minutos de tensión. Mientras trabajaban, Blizzard se agitó. Sus piernas temblaban. Cada respiración era una batalla. «Intentemos levantarlo», dijo Tom en voz baja. Elías ató un lazo robusto alrededor de la zona de la silla y ancló el otro extremo a su trineo como contrapeso en la ladera. Con el corazón a mil, Ethan obtuvo permiso para ayudar a sostener la cuerda. Jack daba instrucciones en voz baja a través de las máscaras de respiración. «Esperen, ahora». Con un esfuerzo rígido y quejumbroso, Blizzard tosió y empujó. Sus patas flaquearon, pero logró enderezarse. Luego, lentamente al principio, se puso de pie. Un jadeo recorrió al grupo de rescate. Grace susurró, «Dios mío». En ese instante, Max ladró con fuerza. La mirada del perro se dirigió hacia un saliente rocoso al borde de la repisa. Tom hizo una pausa, dejando que Blizzard se quedara quieto. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, observando la pendiente. Ethan vio primero unas huellas tenues grabadas en la nieve, el contorno de los patines de un trineo que llevaban directamente hacia donde yacía Blizzard. La nieve aún no las había cubierto. Jack se arrodilló y tocó la impronta. «Huellas de un trineo de los Whitaker», dijo con la voz tensa. Cerca de allí yacía un trozo de cuerda gruesa deshilachada en los extremos, una cuerda lo suficientemente delgada como para inmovilizar a un caballo temporalmente, pero lo suficientemente resistente para arrastrarlo. Junto a ella, había un pequeño trozo de tela azul marino con el emblema del establo Whitaker bordado. Tom lo recogió y lo apretó en su puño. Esto no se quedó aquí por accidente. Grace levantó su cámara. «Abandono intencional». «Y esto», dijo girando el lente, «es la prueba». Incluso Blizzard levantó la cabeza, dilatando sus fosas nasales como si percibiera la importancia del momento. Lentamente, se giró para mirar a sus rescatadores. «Tenemos suficiente evidencia», dijo Tom. «La tenemos». Jack se quedó mirando a Blizzard. «Está vivo gracias a nosotros. Eso es lo único que importa esta noche». Ethan miró el círculo de rostros a su alrededor, con la nieve cubriendo sus hombros. «Ya está a salvo», dijo Ethan. «Lo trajimos de vuelta». Comenzaron el cuidadoso ascenso, caminando junto a Max y guiando a Blizzard con palabras pausadas y reconfortantes. Los perros de trineo aullaron débilmente en coro mientras el equipo de rescate alejaba la plataforma improvisada del saliente. Arriba, una luz de búsqueda apareció rompiendo las nubes de la noche. Un helicóptero de rescate local había encontrado la entrada del barranco. Las palas batían el aire, creando remolinos de nieve. Tom hizo una señal con una bengala y el helicóptero bajó un arnés. En cuestión de minutos, Blizzard fue acunado y elevado hacia la seguridad. Grace capturó cada ángulo, los ojos cansados pero resueltos del caballo, la expresión esperanzada de Ethan, la fuerza gentil de Tom. El viento pudo haberlos ocultado, pero el mundo pronto lo vería todo.
El helicóptero de rescate apenas había superado la copa de los árboles cuando Grace Turner puso una batería nueva en su cámara de mano y trotó por el sendero marcado con estacas reflectantes. El viento siseaba entre los pinos oscuros y las ráfagas giraban bajo los focos de luz, pero ella no dejó de filmar. Ahora, cada ángulo importaba. En el borde del barranco Snowdrop se detuvo, haciendo zoom a la escena de abajo. Blizzard, cubierto con mantas y temblando, pero de pie mientras era izado hacia el cielo en una eslinga de lona, Tom y Jack sujetando las cuerdas, Ethan con la nieve hasta las rodillas, con una mano apoyada en la mejilla del semental para mantenerlo tranquilo. El haz de luz del helicóptero se reflejaba en los cristales de hielo, transformando el rescate en algo mítico. El pecho de Grace se apretó. Esta es la toma que conmoverá a la gente, pensó. Movió la cámara de izquierda a derecha, capturando el terreno brutal, las paredes escarpadas azotadas por el viento, los salientes cubiertos de hielo azul, el surco profundo de los patines del trineo, el trozo de cuerda deshilachada y el retazo de tela azul marino con la W plateada de Whitaker Racing. Huellas de botas y de cascos se mezclaban en el polvo congelado, una evidencia que Blizzard aún no podía borrar. Se arrodilló para grabar primeros planos, narrando suavemente para que el micrófono captara todo con claridad: marcas de amarre, logo de Whitaker, camino de descenso forzado. Con Blizzard ya cargado a salvo en un remolque de caballos que esperaba, Grace llevó a Tom, Jack y Ethan bajo la luz del remolque para realizar entrevistas en el lugar. El aliento de Tom se convertía en vapor mientras hablaba de signos vitales e hipotermia. La voz ronca de Jack repetía cómo había advertido a la gerencia sobre la lesión. Las mejillas de Ethan estaban irritadas por el frío, pero sus palabras eran firmes. Blizzard confió en alguien y fue traicionado. Teníamos que traerlo a casa. En minutos, Grace editó un clip de 1 minuto en su teléfono, metraje crudo del barranco intercalado con las palabras de Ethan, y lo subió a la Gaceta Digital de Silver Pines bajo el titular: Pura sangre, campeón abandonado en la tormenta. ¿Crueldad o encubrimiento? La publicación hizo vibrar los teléfonos de todo el condado antes de que el convoy de rescate llegara siquiera al pueblo. Blizzard fue llevado a un establo de recuperación con calefacción en la clínica de los Miller, donde ya goteaba suero salino caliente. Mientras Tom revisaba sus signos vitales, la puerta principal se abrió y el Dr. Philip Sanders entró. La nieve aún se aferraba a sus hombros. Llevaba un maletín de cuero desgastado y una expresión de furia contenida. Escuché el parloteo por radio, dijo. Pensé que les vendría bien una segunda opinión. Tom señaló al caballo: inflamación crónica en la pata trasera, estrés por frío. El Dr. Sanders pasó sus dedos expertos por el corvejón de Blizzard, sintiendo el calor bajo la hinchazón. Esto no es nuevo, murmuró, enderezándose. Abrió el maletín y extrajo una carpeta manila gruesa llena de gráficos. Hace 3 semanas, la patología mostraba principios de artritis. Recomendé descanso estricto. Pasó a una página duplicada con el sello de los establos Whitaker que decía: apto para competición. Las firmas coincidían, excepto que la línea de descanso recomendado había sido borrada con corrector. La luz roja de la cámara de Grace parpadeó. Sanders suspiró. Chase Whitaker me dijo que firmara el formulario de aptitud. Dijo que, si no lo hacía, mi licencia desaparecería. Duplicó la dosis de antiinflamatorios, la ocultó del registro oficial y luego empujó a Blizzard al hielo. Produjo una impresión de un hilo de mensajes de texto. El número de Chase estaba arriba de cada burbuja. Chase, fírmalo o busca trabajo en Alaska. Chase, el caballo corre el sábado. Sin excusas. Grace hizo zoom en la evidencia con el corazón palpitando. Prueba cruda de coacción y crueldad captada en cámara. A la mañana siguiente, el estacionamiento de la clínica se llenó con las luces de la policía. El sheriff Don McAllister, un hombre corpulento con escarcha en el bigote, bajó de la patrulla con una tabla portapapeles en mano. Grace reprodujo su metraje en una tableta. Tom mostró las radiografías de Blizzard.
El doctor Sanders detalló los registros de medicación falsificados. El sheriff escuchaba con el ceño fruncido. Así que tenemos abandono intencional, falsificación de documentos veterinarios e intimidación a un profesional médico. Cerró la tabla de un golpe. Es más que suficiente para empezar. Habló por radio a la central. Inicien una investigación criminal. Prioridad 1. Quiero un bloqueo en los establos Whitaker. Aseguren cada cuarto de aperos y oficina. Llamen a la Agencia de Bienestar Animal. Supervisión Federal. Se giró hacia Ethan, que había permanecido en silencio junto al establo de Blizzard. ¿Tú viste por dónde bajaron al caballo? Ethan asintió. Sí, señor. Marqué el árbol con mi bufanda. Es un buen testimonio ocular, afirmó el sheriff, poniendo una mano sobre el hombro del chico. Hiciste lo correcto, hijo. El vídeo inicial que subió Grace explotó de la noche a la mañana. 10.000 vistas, luego 50.000, y al amanecer ya sumaba 100.000 compartidos. Los medios regionales fueron los primeros en hacerse eco. Montana Today lanzó un titular impactante: semental de $1 millón abandonado, el imperio Whitaker bajo fuego. El Frontier Press publicó la foto de Ethan, niño de 12 años cruza la ventisca para salvar a un campeón olvidado. Para el mediodía, los programas de entrevistas nacionales ya solicitaban exclusivas. La cadena CBS conectó con Grace y Tom en un segmento matutino. Ethan, con las mejillas rojas por la timidez, respondió desde el vestíbulo de la clínica con Max acurrucado a sus pies. El hashtag #Justicia para Blizzard se volvió tendencia. Las redes sociales se inundaron de publicaciones exigiendo rendición de cuentas. El clamor público acorraló a la sede de la familia Whitaker en Helena antes de que pudieran inventar una coartada. Chase emitió una declaración escueta a través de una firma de relaciones públicas. Blizzard desapareció tras la carrera. Estamos cooperando. Internet no se lo tragó. El metraje de Grace ya había pintado una historia brillantemente distinta. Esa tarde, un SUV plateado con chofer se detuvo ante la clínica de los Miller. William Whitaker, el patriarca de la dinastía de carreras, bajó solo. Su abrigo hecho a medida parecía pesar el doble bajo el viento. Entró en silencio, quitándose los guantes mientras se acercaba al establo de Blizzard. El semental levantó la cabeza y movió las orejas hacia atrás, pero no se alejó. Susan sostenía la vía intravenosa con firmeza mientras William contemplaba la pata vendada y al animal que alguna vez había entregado 3 deslumbrantes trofeos a su vitrina. ¿Todas estas lesiones solo porque perdió una carrera?, preguntó William con voz baja. ¿Fue porque alguien valoró más la victoria que el bienestar?, respondió Tom con suavidad. William tragó saliva. Miró a Ethan y a Jack. Si se demuestra que mi hijo hizo esto, me aseguraré de que se haga justicia. Tienen mi palabra. Extendió una carpeta hacia el sheriff. Acceso total a los registros financieros y a los diarios internos del personal. Tomen lo que necesiten. El sheriff aceptó la carpeta con una mezcla de alivio y determinación en los ojos. Grace filmó el apretón de manos, evidencia de cooperación, pero también de un padre derribando sus propios muros. 3 días después, las carpas de prensa brotaron junto al Palacio de Justicia del Condado. El sheriff McAllister, flanqueado por Grace Turner y un oficial de la Agencia de Bienestar Animal, se enfrentó a los micrófonos. Basándonos en la evidencia preliminar, anunció el sheriff, estamos abriendo una investigación federal por crueldad y fraude contra el señor Chase Whitaker y cualquier parte cómplice. Enumeró 3 cargos provisionales: crueldad animal agravada, falsificación de documentos médicos y obstrucción de la práctica profesional. La multitud murmuró y las cámaras no dejaron de cliquear. Ethan estaba a un lado, con la cuerda del cabestro de Blizzard enrollada en sus manos. El caballo, más sano cada día, pastaba detrás de él en un parche de hierba despejado, con el vapor saliendo de sus fosas nasales. Una periodista se dirigió al niño.
Ethan preguntó, ¿cómo te sientes sabiendo que tus acciones nos trajeron hasta aquí? Él sostuvo la mirada sin pestañear. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, dijo. El resto es para los adultos y para la ley. Detrás de él, Blizzard levantó la cabeza hacia el cielo, los copos de nieve caían sobre su crin oscura como pequeñas medallas. Y el mundo, mirando a través de incontables pantallas, vio no solo a un caballo rescatado, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. Una fina costra de hielo crujió bajo los neumáticos cuando el SUV negro se detuvo frente a la clínica Miller. Habían pasado 2 días desde el rescate de Blizzard, pero el frenesí en torno a la historia no había hecho más que crecer, pasando de los susurros de un pueblo pequeño a los titulares de todo el estado. La luz del porche de la clínica brillaba contra un cielo nublado. Adentro, el golpe suave de los cascos de Blizzard resonaba mientras se acomodaba en su establo de recuperación. La puerta del conductor se abrió de par en par. Chase Whitaker bajó con un abrigo de cuero largo y gafas de sol oscuras que ocultaban lo que las noches sin dormir hubieran grabado en sus ojos. Los seguía Raymond Cole, un abogado cuya reputación de proteger a los ricos lo precedía como un perfume caro. Cole apretaba un maletín impermeable entre sus manos enguantadas. Chase subió los escalones de madera y golpeó con fuerza la puerta de la clínica. Cuando Tom Miller abrió, la voz de Chase se deslizó por la rendija como aguanieve. Vengo por la propiedad legal de mi familia, su paciente Blizzard. Antes de que Tom pudiera responder, una figura más pequeña se interpuso entre ambos. Ethan se plantó firmemente en el umbral, con las mejillas encendidas pero la postura inamovible. Blizzard no es una propiedad, dijo. Casi muere por tu culpa. Cole levantó el maletín, abriéndolo con un clic metálico. Tenemos documentación irrefutable que establece la propiedad. Sugiero que se haga a un lado. Detrás de Ethan, Blizzard relinchó suavemente, como si percibiera la tensión. El sonido hizo que Tom cuadrara los hombros. Es libre de presentar sus papeles en la corte, dijo el veterinario. Pero este animal es evidencia en una investigación activa por crueldad. La boca de Chase se curvó en una expresión que era mitad desprecio y mitad sonrisa. Estoy seguro de que un sheriff de un pueblo perdido no se interpondrá entre Whitaker Racing y lo que es nuestro. Podría sorprenderse, llamó una voz desde la calle. La gente se estaba reuniendo, granjeros con gorros de lana, cazadores con abrigos de lona, comerciantes que aún llevaban puestos sus delantales. La noticia había corrido rápido, Chase Whitaker estaba en el pueblo. Entre los presentes estaban Jack Cooper con su gorra en la mano, el Dr. Philip Sanders con su abrigo ondeando al viento, Grace Turner con la luz de su cámara parpadeando en rojo, y el sheriff Don McAllister, cuya placa captaba la luz gris mientras se acercaba. La voz de Jack resonó primero, yo domé a Blizzard cuando era un potrillo. Nunca lo vi temblar ante un trueno. Solo ante ti, Chase. Grace levantó su teléfono. Señor Whitaker, ¿niega haber amenazado a un veterinario y ordenado el abandono de Blizzard? Chase se quitó las gafas, dejando que el viento le azotara los ojos. Los mensajes de texto no son pruebas, cualquiera podría falsificarlos. Ruth, la mujer anciana, dio un paso al frente con voz débil pero segura. Vimos a ese caballo abandonado para que se congelara como si fuera basura. No te atrevas a llamarlo mentira. Más gente del pueblo formó una barricada silenciosa frente a las puertas del establo, convirtiéndose en escudos humanos de franela y mezclilla. Un segundo vehículo rugió por el camino, más lento y pesado. De él descendió William Whitaker, con los hombros encorvados por algo más pesado que el abrigo de invierno que vestía. No miró a su hijo. En su lugar, caminó entre la multitud hasta la puerta del establo donde Blizzard descansaba sobre paja acolchada. El caballo levantó la cabeza. La mano enguantada de William tembló mientras acariciaba el hocico de seda. Te puse Blizzard, susurró, porque creía que estabas tallado en una tormenta. Al girarse, se enfrentó a su hijo. Chase,
¿Dejaste a este animal en un barranco? Porque perdió. La mirada de Chase se desvió hacia el suelo. Su mandíbula se tensó, pero no salieron más palabras. Los ojos de William se oscurecieron. Construí nuestro nombre sobre la integridad, dijo, con el aliento frío subiendo en espiral. Tú lo incendiaste por un trofeo. El Dr. Sanders se colocó al lado de Grace, sosteniendo dos carpetas, la autorización falsificada y el informe original. Las impresiones de correos electrónicos ondeaban al viento, mostrando las amenazas de Chase en negrita. Grace tocó su tableta, las imágenes del barranco brillaron en la pantalla, la cuerda deshilachada, el logo de Whitaker, huellas que bajaban y ninguna que regresara. El sheriff McAllister se aclaró la garganta. Estos documentos, el vídeo y los testimonios oculares sustentan 3 cargos por delitos graves: crueldad animal agravada, falsificación de registros médicos y obstrucción de la práctica veterinaria. Raymond Cole se ajustó la bufanda. Mi cliente niega categóricamente cada cargo. Estos materiales requieren una autenticación forense. Ya están en camino al laboratorio de Helena, replicó el sheriff. Pero bajo la autoridad del condado, detendré al señor Whitaker en espera de una investigación más profunda. Cole abrió la boca, pero Ethan habló primero, con voz temblorosa pero fuerte. «Crees que eres poderoso», le dijo a Chase. «Pero la verdadera fuerza no es ganar carreras. No es ser cruel». Chase se burló. «Un niño de 12 años dándome lecciones». El chico dio un paso más cerca, sintiendo el aliento cálido de Blizzard contra su hombro. «No necesito ser un héroe, solo no ser un cobarde». Blizzard tocó el brazo de Ethan con su hocico, una respuesta más antigua que las palabras. William observó cómo su dolor se transformaba en resolución. Miró al sheriff. «Haga lo que deba hacer». «No interferiré», declaró William. McAllister hizo una señal a 2 de sus ayudantes. Se acercaron con las esposas listas. Chase se zafó bruscamente. «Quiten sus manos de encima. Ese caballo es mío». «Y lo tiraste como si fuera basura», respondió el sheriff. «Veamos si un juez está de acuerdo». Las esposas se cerraron con un clic metálico. Los obturadores de las cámaras estallaron como fuegos artificiales distantes. Las mejillas de Chase ardían de rojo, por la ira y la vergüenza, mientras lo escoltaban hacia la patrulla. La puerta del vehículo se cerró, silenciando sus protestas, y el coche avanzó por la calle principal, con sus luces traseras desapareciendo entre los copos que caían. El silencio perduró hasta que Tom exhaló y puso una mano firme sobre el hombro de Ethan. «Protegiste una vida y la verdad», murmuró. «Mantén la cabeza en alto». Grace giró hacia él con el micrófono en alto, pero Ethan la rechazó con un gesto suave. «Blizzard merece vivir, no ser un trofeo. Es mi amigo». Detrás de ellos, la luz de los faroles iluminó una tabla recién colocada sobre el establo. Un letrero tallado apresuradamente que decía, «Santuario Silver Pines. Donde la confianza comienza de nuevo». Los copos de nieve se posaban sobre las letras. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, el pueblo de Silver Pines sintió un deshielo. Pequeño, frágil, pero real. Una semana después de que las esposas se cerraran en las muñecas de Chase Whitaker, una camioneta destartalada subió por el camino nevado hacia la casa de los Miller. William Whitaker bajó solo, el dobladillo de su costoso abrigo rozaba el lodo. Sujetaba un sobre abultado y una carpeta llena de documentos. El sol de enero colgaba bajo y su larga sombra se extendía por el porche mientras llamaba a la puerta. Dentro de la cálida cocina, la mantequilla chisporroteaba en una sartén de hierro fundido y el aroma a canela flotaba en el aire. Tom y Susan levantaron la vista sorprendidos. Ethan, que estaba guiando el cubo de agua de Blizzard por el pasillo trasero, lo dejó en el suelo cuando su padre lo llamó. William se quitó su gorra de lana,
Tenía los ojos ribeteados de rojo y el agotamiento marcado en cada línea de su rostro. No estoy aquí para defender lo que hizo mi hijo, comenzó, con la voz áspera por las noches sin dormir. Nunca me di cuenta de cuán grande era mi sombra. Tan grande que él pensó que ganar valía cualquier cosa. Dejó el sobre la mesa y deslizó la carpeta hacia adelante. Quiero arreglar, al menos en parte, lo que se rompió. Voy a transferir todo lo asociado con Whitaker Racing, tierras, instalaciones, pistas de entrenamiento, a un fideicomiso sin fines de lucro. Se convertirá en el Santuario Blizzard. Los ojos de Ethan se agrandaron. Tom frunció el ceño. William continuó, con las manos temblorosas pero decididas: el propósito es simple: rescatar, curar y rehabilitar caballos abandonados, maltratados o declarados inútiles por la industria. El lugar que permitió la crueldad debe ser ahora el lugar que la prevenga. Hizo una pausa, tomando aire lentamente. He firmado la escritura y los estatutos. Todo lo que necesita es liderazgo. Tom levantó el contrato, escaneando páginas de lenguaje legal: fideicomiso irrevocable, estatus caritativo permanente y una dotación económica extraída de los dividendos de los Whitaker. William dejó un juego de llaves junto a los papeles. Ya no soy el hombre adecuado para este trabajo, dijo en voz baja. Pero tú, Tom, y tú, Ethan, tienen el corazón que este lugar merece. El instinto de Tom fue negarse. Una clínica podía gestionarla, pero toda una finca en las montañas era algo muy distinto. Los caballos son una cosa, dijo, pasándose una mano por el pelo, pero los presupuestos, los equipos de mantenimiento, los programas públicos. William levantó una palma conciliadora. La infraestructura está ahí. El personal se quedará si se lo pides. El pueblo ya los apoya. Todo lo que necesita es conciencia. En ese momento, Grace Turner entró en la cocina con la cámara apoyada en la cadera. La región está observando, dijo con una pequeña sonrisa. Yo puedo encargarme de la difusión y la prensa. Mantendré la historia honesta. Tom exhaló. Habían localizado a Jack Cooper esa misma mañana. El humo de su pipa se elevaba en espiral desde su porche mientras escuchaba la propuesta. El viejo entrenador había aceptado bajo una condición: ahora entrenamos para sanar, había dicho. No más récords de velocidad. Tom miró a su hijo. Las mejillas de Ethan estaban encendidas, pero asintió con seguridad. Papá, podemos hacerlo, susurró. Tom se volvió hacia William. Aceptaré, pero bajo el principio de que las puertas permanezcan abiertas para cualquiera que esté dispuesto a aprender lo que es la compasión. Los hombros de William se relajaron con alivio. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño llavero de plata. Arrodillándose, lo presionó en la palma de Ethan. Grabadas en la placa estaban las palabras: para el primer defensor de Blizzard, Ethan Miller. Salvaste más que un caballo. Me recordaste cómo se ve el honor, dijo William, en una voz lo suficientemente baja para que solo Ethan pudiera oírla. Ethan se sonrojó. Solo hice lo que era correcto. La primavera derritió las nieves del valle, liberando riachuelos que serpenteaban entre abetos y abedules. El primer sábado templado de marzo, Silver Pines acudió en masa para la inauguración del Santuario Blizzard. Los niños sostenían caballitos de madera. Carpinteros locales izaron un cartel nuevo sobre la puerta reconstruida: Santuario Blizzard, donde gana la bondad. Ethan, vestido con una camisa bordada con una pequeña herradura azul, llevó a Blizzard a la arena principal. El pelaje del semental había recuperado su brillo de medianoche. Una tenue franja blanca en su flanco, una cicatriz de la congelación, permanecía como testimonio de su odisea invernal. La multitud estalló en aplausos y los flashes de las cámaras saltaban como fuegos artificiales lejanos. Tom se acercó al atril portátil. Alguna vez se corrió para fundar esta propiedad, anunció mientras el micrófono emitía un chasquido.
Hoy, este lugar representa la recuperación y la confianza. Señaló los graneros reformados, ahora equipados con establos más grandes y suelos acolchados. Un ala separada albergaba una piscina de hidroterapia. Otro cercado, rodeado por barandillas bajas, pronto enseñaría a los niños delicadeza en lugar de agresión. Grace transmitió la ceremonia en vivo. Los comentarios en línea llegaban a raudales, corazones, aplausos, emojis y frases de aliento desde lugares tan lejanos como Calgary y Portland. Cuando los aplausos cesaron, Ethan se dirigió a la reunión de compañeros de clase y turistas. Los caballos hablan con sus orejas y sus ojos, dijo, con voz firme. Si aprendes a escuchar, ellos te enseñarán a ser paciente. Invitó a un grupo de alumnos de cuarto grado a acercarse a Blizzard. El semental bajó la cabeza, permitiendo que dedos tentativos acariciaran el terciopelo entre sus ojos. Max trotaba en círculos alrededor de ellos, moviendo la cola. Más tarde, William Whitaker se acercó a la antigua pista de entrenamiento, ahora convertida en un paseo de reflexión. 5 tablas de cedro bordeaban la entrada, cada una tallada con una frase donada por la gente del pueblo: elegimos la misericordia. Cada vida cuenta. La verdad necesita valor. La bondad supera a la victoria. Nunca dejes atrás a un amigo. William recorrió los surcos con los dedos, con los ojos empañados. Jack Cooper apareció a su lado, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. De la desgracia al refugio, dijo el entrenador suavemente. William asintió. De las heridas a los estandartes. El trabajo comenzó en serio. Estudiantes de veterinaria de la universidad se ofrecieron como voluntarios los fines de semana, aprendiendo de Tom mientras aplicaban masajes, terapia de ultrasonido y estiramientos suaves. Jack supervisaba las sesiones de trabajo de base, enseñando a los caballos maltratados a aceptar los cabestros sin miedo. Ethan fundó un club juvenil de empatía que se reunía los viernes en el aula del pajar para discutir el lenguaje corporal de los animales y la custodia ética. Grace presentó una propuesta para una serie documental y las plataformas de streaming mostraron interés. Las ganancias, prometió, volverían para comprar comida, medicinas y becas para que niños de bajos recursos asistieran a los campamentos de verano del santuario. Blizzard, mientras tanto, se convirtió en el receptor oficial. Cada mañana, Ethan lo paseaba por el sendero donde pronto florecerían las lilas. Los autobuses turísticos se detenían ante la puerta, los pasajeros se asomaban para fotografiar al campeón, alguna vez olvidado, empujando con calma a su joven guardián en busca de mentas. La transformación se expandió hacia afuera. Rancheros cercanos se acercaron para donar caballos de carrera retirados. Un camionero entregó un cargamento de madera a precio de costo. Un gremio de costura envió docenas de mantas hechas a mano, bordadas con copos de nieve del tamaño de una palma, el símbolo de un caballo que sobrevivió a la tormenta. Donde antes las vitrinas brillaban con plata, el pabellón principal exhibía ahora retratos de antes y después. Caballos demacrados el día de su ingreso junto a los mismos animales meses después, pelaje brillante, cabezas en alto. Una placa de bronce rezaba, de la lesión a la inspiración. Tom se detuvo allí una tarde, mientras el sol se ocultaba tras la cresta de la montaña. Ethan se unió a él, oliendo ligeramente a linimento y virutas de cedro. ¿Cansado?, preguntó Tom. Cansado pero feliz, dijo Ethan. Tocó el llavero de plata en el lazo de su cinturón. ¿Crees que Blizzard entiende todo esto? Tom observó al semental pastando más allá de la cerca, moviendo la cola bajo la luz dorada. Tal vez no con palabras, respondió. Pero por la forma en que sus orejas se orientan hacia las risas, diría que lo siente. Ethan sonrió con una curva silenciosa llena de promesa. Desde las vigas, una pancarta nueva crujió con la brisa: aquí corre la esperanza. La finca que alguna vez fue tan preciada se había convertido en algo más grande que los campeonatos, era un emblema de justicia recuperada y confianza renacida.
Y el niño mantenía su creencia inquebrantable de que la compasión, y no la conquista, es la meta más alta de todas. La tormenta invernal que casi le arrebata la vida a Blizzard retrocedió en la memoria, dejando una costra quebradiza de nieve en los tejados de Silver Pines. Dentro de la clínica veterinaria del pueblo, sin embargo, la temporada de sanación acababa de comenzar. La mañana siguiente a su rescate, el semental fue acomodado en un espacioso establo de recuperación, con una gruesa capa de paja fresca y calentado por una batería de lámparas de calor. Tom Miller y 2 enfermeras veterinarias permanecieron en vigilancia constante, su aliento se convertía en niebla en el pasillo frío cada vez que entraban a revisar las líneas de la vía intravenosa. Un nuevo juego de radiografías confirmó los temores de todos, la erosión del cartílago había empeorado en el corvejón izquierdo de Blizzard, agravada por la carrera en el frío brutal. Tom redactó un régimen estricto. Acupuntura 2 veces por semana, le dijo al personal mientras deslizaba las agujas en una bandeja esterilizadora. Sesiones de hidroterapia cada 2 días y aumenten su dieta, alta en colágeno y minerales, baja en almidón. Las enfermeras asintieron, colocando el plan en la pizarra blanca junto al establo. La primera semana fue tensa. Blizzard se sobresaltaba ante ruidos repentinos y el blanco de sus ojos brillaba cada vez que las botas resonaban con demasiada fuerza. Sudaba por la noche a pesar del frío. En los momentos de silencio, el personal lo escuchaba resoplar con fuerza, como si se preparara para otra traición. Tom garabateó una nota en su historial: trauma físico tratable. Trauma emocional, herida más profunda, miedo al abandono. Sin embargo, el progreso comenzó a vislumbrarse tras la ansiedad. La hinchazón de la pata disminuyó después de la hidroterapia inicial y la acupuntura relajó los músculos tensos. Para el 7º día, Blizzard apoyaba peso en el miembro sin venirse abajo, y Tom se permitió una sonrisa cansada. Cada tarde después de la escuela, Ethan aparecía en la puerta de la clínica con la mochila aún al hombro y Max trotando fielmente detrás. Tom le había otorgado una invitación permanente, visitas supervisadas, solo voces tranquilas y nada de movimientos bruscos. Ethan cumplía la regla como si fuera un mandamiento sagrado. Al principio, Blizzard apenas movía una oreja hacia el niño y el husky. Pero Ethan descubrió algo casi por accidente cuando leyó en voz alta su novela de aventuras favorita. Las orejas del caballo se inclinaron hacia adelante, no hacia atrás. Así comenzó un ritual. Cada día, Ethan se subía a una esquina del pajar, abría un libro de bolsillo desgastado y leía un capítulo. La estufa de leña chasqueaba, Max dormitaba y Blizzard se quedaba inmóvil, mientras la tensión en sus flancos se suavizaba línea tras línea. Los veterinarios empezaron a registrar los signos vitales durante estas horas de calma. El ritmo cardíaco, que solía elevarse al final de la tarde, bajaba a niveles de reposo. La respiración se volvía lenta y rítmica. Una técnica bromeó diciendo que Ethan debería cobrar por servicios de terapia. Tom simplemente escribió: sesiones de lectura beneficiosas junto a las órdenes médicas. Para la 3ª semana, la transformación era obvia. Cuando Ethan llegaba, Blizzard relinchaba suavemente y se acercaba a la puerta. Una tarde, mientras Ethan cerraba el libro, el semental estiró el cuello por encima de la media puerta y frotó su hocico contra la mejilla del niño. Se hizo un silencio absoluto en el establo, seguido de un suspiro colectivo de alivio. La confianza, una vez destrozada, se estaba recomponiendo. Mientras Blizzard sanaba, el pueblo mismo se llenó de propósito. Bajo los carámbanos que se derretían en los aleros del juzgado, panfleto tras panfleto anunciaban turnos de voluntarios: ayuda a limpiar establos, trae brochas de pintura, únete al equipo de la página web. En la primera reunión municipal, más de 60 nombres llenaron las hojas de inscripción. Tom, empujado al inesperado papel de director ejecutivo, presentó el proyecto: derribar las particiones de acero, construir cercados de madera ventilados y adaptar un almacén de pienso vacío para convertirlo en una piscina de terapia. Grace Turner se ofreció para liderar la difusión digital. En pocos días,
La web del santuario ya contaba con un portal de donaciones y una serie de cortometrajes titulados El camino de regreso. Ethan propuso la idea de un jardín de reflexión para niños, un césped ovalado con bancos bajos y ponis mansos para que los pequeños los cepillaran. A los adolescentes presentes les encantó la idea y empezaron a esbozar senderos y parterres en papel de estraza. El equipo de medios transmitió la sesión de lluvia de ideas en vivo. Al caer la noche, el PayPal del santuario notificó suficientes donaciones pequeñas para cubrir todo un cargamento de madera. Fiel a su promesa, William Whitaker transfirió la primera subvención para la renovación, pero se retiró discretamente a un segundo plano. El santuario debe sostenerse sobre las piernas de la comunidad, insistió, rechazando cualquier título que no fuera el de donante. Los carpinteros fijaron pequeñas placas en los postes de las cercas recién colocadas, cada tabla era una promesa de misericordia. La luz del sol de finales de abril finalmente ablandó la nieve irregular en la cima de los viejos graneros de los Whitaker. En una mañana de sábado, brillante con el canto de los pájaros, el pueblo se reunió para la gran inauguración del santuario. Sillas plegables bordeaban un corral impecable. Las pancartas ondeaban al viento, Santuario Blizzard, donde las vidas olvidadas comienzan de nuevo. Tom habló primero, sujetando el micrófono como si éste fuera a salir corriendo. Salvamos una vida, dijo a la multitud. Al hacerlo, salvamos nuestro propio sentido de lo que los caballos, de lo que cualquier criatura viviente, debería significar. No son herramientas, no son trofeos, son compañeros. Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Entonces apareció Ethan, con una camisa blanca bordada con un caballo encabritado. Guió a Blizzard a través de la puerta del corral, con Max rodeando sus talones como un heraldo. El pelaje del semental brillaba y la pata que antes temblaba ahora se movía con una fuerza mesurada. Los niños se asomaban por las barandillas con las manos extendidas. Blizzard se detuvo, inhaló su aroma y luego inclinó la cabeza como si concediera una audiencia. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. El contador de la transmisión en vivo de Graces se disparó. Ethan levantó un cartel de madera tallado por la clase de carpintería de la escuela secundaria, Santuario Blizzard, donde comienzan las segundas oportunidades. Los aplausos estallaron, resonando en las colinas aún salpicadas de nieve. En ese aplauso iba la gratitud por la resistencia de un caballo de carreras, la solidaridad de un pueblo y el corazón inquebrantable de un niño. La luz del sol caía dorada a través del patio. Blizzard levantó la cabeza con las fosas nasales dilatadas. Pareció, en ese momento, reclamar el aire como suyo. Ya no era el campeón acabado, sino el estandarte de un nuevo orden, donde la compasión superaba a la gloria. Y mientras el viento agitaba las pancartas, Silver Pines sintió los primeros indicios de una era más gentil, construida sobre la simple promesa de que ninguna criatura volvería a ser dejada sola en el frío. La nieve regresó al valle de la misma manera que una vieja canción vuelve a la memoria, silenciosa al principio, luego inconfundible. Un año después de la noche en que Blizzard fue rescatado del barranco Snowdrop, el santuario yacía bajo una nueva colcha blanca. Los graneros bajos, que alguna vez fueron los establos de carreras de los Whitaker, brillaban con las cálidas luces de los boxes, y el letrero recién pintado sobre la puerta captaba los cristales bañados por la luna. Una vida nunca carece de sentido. Una oportunidad puede cambiarlo todo. Dentro del corral principal, el semental que lo había inspirado todo permanecía en espléndida calma. El pelaje antes azabache de Blizzard se había aclarado durante su recuperación, de modo que ahora, bajo el brumoso amanecer, parecía plateado, un animal forjado de escarcha y luz de luna. Caminaba por la línea de la cerca sin cojera, con la cabeza alta y el vapor saliendo suavemente de sus fosas nasales. Los visitantes a menudo se detenían solo para verlo respirar, como si su sola existencia probara algo vital sobre las segundas oportunidades. En las mañanas de los días laborables, él era el centro de los círculos de conexión, sesiones lentas y supervisadas donde niños con autismo o adolescentes con cicatrices invisibles aprendían a leer el suave lenguaje de un caballo, una oreja movida,
Una cabeza baja, un suspiro que significaba, me siento seguro contigo. Las cámaras estaban prohibidas en esos momentos, pero después, los padres lloraban con un alivio silencioso bajo los cedros. 12 revistas habían dedicado reportajes a Blizzard ese año. Ike Wainope lo llamó el icono del rescate de la década. Sin embargo, el semental permanecía felizmente indiferente, más interesado en el crujido del envoltorio de un caramelo de menta que en su propia leyenda. El niño que una vez corrió a través de una ventisca para encontrarlo también había cambiado. Ethan Miller, ahora de 13 años y medio, se había vuelto espigado y seguro de manos. La gente del pueblo lo apodaba el joven encantador de caballos de Silver Pines. Pasaba el amanecer sacando a los caballos madrugadores, el mediodía enseñando a los visitantes y el crepúsculo paseando por los pastos con Max, el husky, cuyo hocico gris llevaba ya los primeros rastros de la edad. Ethan lideraba el programa de educación en empatía del santuario. Bajo su tranquila instrucción, los nuevos voluntarios aprendían a acariciar un hocico sin asustar a su dueño, a reconocer la diferencia entre un resoplido de miedo y un suspiro de satisfacción, y a esperar a que el caballo se acercara a ellos en lugar de abalanzarse. 2 veces por semana, dirigía un pequeño círculo con otros animales rescatados, cabras descuidadas, un border collie nervioso y un burro anciano habían encontrado espacio aquí, mostrando a los niños del vecindario cómo la ternura se aplica a todas las especies. El llavero de plata que rezaba, primer defensor de Blizzard, seguía colgando del cinturón de Ethan, aunque a veces lo enganchaba al collar de Max como un recordatorio privado de que el valor tiene muchas formas. Tom Miller, aunque seguía siendo el director médico del santuario, había comenzado a delegar responsabilidades en Ethan y en el consejo asesor de adolescentes, programar las entregas de pienso, organizar pernoctaciones en el granero para grupos escolares y evaluar nuevos casos de ingreso. El niño que una vez se encogió ante la catástrofe ahora caminaba erguido, con la llama temprana del liderazgo en sus ojos. Cuando llegó febrero, la gente del pueblo colgó linternas blancas de las ramas de los olmos y preparó un patio de nieve compactada para la reunión del primer aniversario. Lo llamaron el Día de Blizzard. Estrellas de papel brillaban en lo alto. Asientos hechos con fardos de paja rodeaban fogatas portátiles, y el aroma del chocolate caliente se mezclaba con el humo del pino. Las risas surgían en ráfagas, para luego silenciarse cada vez que alguien vislumbraba al semental trotando contento con su manta de invierno. Una camioneta plateada avanzó lentamente por el camino y se detuvo cerca de la puerta principal. Las cabezas se giraron. Del lado del conductor bajó Chase Whitaker, más delgado de lo que dictaba la memoria, vestido con ropa de trabajo de lona resistente en lugar de cuero y seda. Sus pasos eran cautelosos, como si el suelo mismo cargara con su historia. A su lado caminaba el sheriff Don, saludando con un gesto a los rostros conocidos. El rumor se había adelantado, 9 meses de trabajo comunitario ordenado por el tribunal en un refugio de animales a las afueras de Helena, seguidos de 6 meses de terapia conductual intensiva. Muchos residentes aún guardaban su ira como una brasa lista para estallar, sin embargo, la presencia calmada del sheriff sofocó los susurros inmediatos. Chase miró a través del patio iluminado por la nieve, se quitó los guantes y se dirigió a la multitud. No vine por simpatía, dijo, con voz uniforme, solo para decir lo que necesito decir. Ethan dio un paso al frente, con Max a su lado. El asentimiento del chico fue pequeño pero inequívoco. Si estás aquí para hablar, escucharemos. Blizzard permanecía detrás de la cerca, con las orejas tiesas hacia aquel tono de voz desconocido. Chase caminó hasta la valla y se arrodilló, hundiendo los dedos en la nieve. Cuando lo dejé en aquel barranco, dijo, pensaba que la fuerza significaba no perder nunca. Todo el año he repetido ese momento en mi mente, sus ojos cuando le di la espalda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tabla de cedro tallada a mano. En ella, grabadas con un pirógrafo, estaban las palabras, una vez te deseché. ¿Puedo ahora ayudar a cuidar en lo que te has convertido? La nieve se filtraba suave como el perdón. Ethan apoyó una mano sobre la nuca de Blizzard.
El caballo no se espantó ni buscó contacto, simplemente respiró constante como la niebla de invierno. Él perdona con el solo hecho de estar aquí, dijo Ethan en voz baja. Eso es suficiente para nosotros. En algún lugar de la multitud, Jack Cooper se aclaró la garganta y una mujer anciana se secó los ojos con una mano enguantada. Grace Turner, filmando desde una distancia respetuosa, susurró al micrófono de su cámara: el círculo se cierra esta noche. Cuando el crepúsculo se desvaneció en un tono añil, las linternas brillaron como estrellas capturadas y el día de Blizzard se transformó en un tapiz de alegrías sencillas. Los niños se agrupaban en el rincón de Max, leyendo libros de cuentos en voz alta a un trío de ponis rescatados. Las parejas escribían promesas de bondad en hojas de pergamino y las colgaban en el nuevo árbol de las historias, un pequeño abeto plateado de oraciones. Cerca de la hoguera, Grace proyectó un cortometraje sobre una vela de lona, imágenes del rescate de Blizzard, sus hitos en la hidroterapia y la primera lección de Ethan con niños de jardín de infancia. La banda sonora, una balada acústica titulada Levantarse de nuevo, envolvió a los presentes como una bufanda cálida. Finalmente, Ethan llevó a Blizzard una vez más al centro. Alrededor del cuello del semental colgaba una bufanda carmesí bordada con hilo blanco, campeón de la bondad. Año 1. La luz de los faroles parpadeaba sobre las letras mientras Ethan ataba los extremos con cuidado experto. Tom se acercó al podio, aclarándose la garganta contra el frío. Hace un año, un caballo al borde del abismo nos recordó cómo es la misericordia. Que esta noche su historia nos recuerde que cada invierno pondrá a prueba nuestros corazones, y que cada invierno podemos elegir. Elegir no dejar que la compasión se congele. Los aplausos crecieron, amortiguados por los guantes, pero elevados por el aire cristalino de la noche. Blizzard ladeó la cabeza, rozando el hombro de Ethan como si reconociera el tributo. Las chispas del fuego subían hacia la luna. Los violines empezaron una melodía, las botas desgastaron la nieve y la risa se mezcló con la música en aquel patio luminoso. Más allá de la cerca, los alces se movían entre los montículos, testigos invisibles de la redención humana. Mientras las linternas se atenuaban y la hoguera se reducía a brasas, Ethan se detuvo junto al establo de Blizzard. Chase permanecía a poca distancia, hablando en voz baja con el sheriff Don, y luego colgó la tabla tallada en un gancho junto a la puerta del granero. Ethan recorrió las letras grabadas con la punta del dedo: cuidan lo que te has convertido, y sintió que el mundo se asentaba en un ritmo más amable. Se giró para encontrar a Blizzard observándolo, con ojos oscuros y tranquilos como el agua profunda. Lo logramos, amigo, susurró Ethan. Año 1. El semental exhaló una nube cálida, apoyando su barbilla en el hombro del niño. Sobre ellos, los copos de nieve bailaban bajo la luz del establo, recordatorios silenciosos de que los inviernos volverían y los corazones serían probados de nuevo. Pero aquí, en este lugar recuperado, la esperanza había aprendido a sostenerse y la bondad había aprendido a galopar a través del frío, sin dejar a ningún amigo atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste el viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te lo pierdas, activa la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido más reciente. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.